Muy buenas tardes, bienvenidos al tiempo de entrevista en Canarias al Día en Mírame Televisión, en la autonómica de las Islas Canarias. Canarias, como siempre, volcada también en una semana importante, semana de visibilidad, pero también semana de intentar fijar objetivos y también, ¿por qué no?, preocupaciones de un colectivo como es el colectivo LGTBIQ+, que en este momento vive una situación también compleja por esta realidad social en la que estamos inmersos y que provoca cambios importantes. Esta semana, como digo, es importante porque este sábado se celebra el Día del Orgullo Internacional. La verdad es que es un día, como digo, para reivindicar, pero también para reflexionar. Y eso es lo que queremos hacer hoy en este programa, reflexionar sobre cuáles son los retos precisamente del colectivo ante también los ataques que viene sufriendo desde diferentes ámbitos. Y en eso, en medio de un debate también muy interesante jurídico que tiene en el foco a la ley transnacional aprobada hace algo más ya de 2 años. Para ello nos acompaña Sergio Siverio, que es jurista, es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna, pero además tiene un largo recorrido como activista desde el colectivo Diversa. Sergio, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, David. Es un placer siempre estar contigo en Canarias al Día. Como digo, al final es una semana de visibilizar muchas cosas, ¿no? Pero me gustaría empezar hablando de los retos. ¿Cuáles son los principales retos del colectivo en estos momentos? Bueno, los derechos conquistados por el colectivo LGBTIQA+, precisamente este año en el que se cumple el 20 aniversario del logro del matrimonio igualitario, creo que hay un elemento clave que debemos tener en cuenta, y es que los derechos conquistados se pueden perder de un plumazo si hay cambios que pues, ponen sobre la mesa modificaciones en la propia normativa. El propio Tribunal Constitucional dijo con ocasión de la sentencia del matrimonio igualitario que efectivamente era una opción que cabía en la Constitución, porque había que entender la Constitución como un árbol vivo en el que también tendría cabida el matrimonio entre parejas del mismo sexo, pero que, al igual que era una opción legislativa constitucionalmente legítima, también podía dejar de serlo. Y esto pasa con todos los derechos conquistados por el colectivo LGBTIQA+, que se pueden perder con un cambio gubernamental que se pudiera producir en el poco tiempo, y sobre todo ante el contexto de discursos de odio que ponen en la diana a las personas LGBTIQA+, que nos ponen en la diana a nosotras y muy particularmente a las personas trans, que dentro del colectivo son sin duda las más vulnerables. Hay muchos asuntos, como digo, que tratar, pero al final es muy interesante lo que comentas, Sergio, porque es verdad que al final jurídicamente esos derechos, bueno, pues se pueden, si hay diferentes mayorías, pueden ir poco a poco perdiendo peso, pero también es verdad que normalmente se entiende que lo jurídico es un reflejo de lo social. ¿Hasta qué punto socialmente se han producido esos avances y esa tolerancia, Sergio? Bueno, la sociedad siempre o prácticamente siempre va por delante del derecho, y el derecho la sigue tratando de pues, colocar en ese ordenamiento jurídico, de garantizar y de reconocer los derechos. Nuestro marco constitucional es muy claro respecto a la igualdad real y efectiva y a la obligación de los poderes públicos de remover los obstáculos que impidan o dificultan la igualdad real y efectiva de las personas en la sociedad. Pero efectivamente vemos avances y retrocesos también a nivel social. Hay una cosa que nos enseña el matrimonio igualitario, y tengo que volver a nombrarlo porque recuerdo siempre cómo el Partido Popular se opuso al matrimonio igualitario y criticaba, pues, vociferando en el Congreso de los Diputados esa conquista social, el tercer país del mundo en lograr el matrimonio igualitario. Y sin embargo, el gran logro social que ha conquistado el colectivo, no ningún partido, sino el colectivo LGBTIQA+, es que las personas del Partido Popular que criticaban esa ley, que la llevaron al Tribunal Constitucional, al final acabaron contrayendo matrimonio entre parejas del mismo sexo, acabaron beneficiándose de los derechos contra los que estaban radicalmente opuestos. Hay avances, hay retrocesos, hay una sociedad que yo creo que mayoritariamente respalda los derechos de las personas LGBTIQA+ y pues, digamos, su igualdad. Sin embargo, hay un sector de la sociedad muy minoritario a mi juicio, pero muy ruidoso también, que se opone a nuestros derechos, que quiere deshumanizar a las personas LGBTIQA+ y a las personas trans, que quiere convertirlas en auténticos monstruos a todos los efectos oportunos, poniéndolas como, pues, violadoras, maltratadoras, personas que quieren vulnerar la indemnidad sexual de otras, tantas cuestiones, y que verdaderamente no se sostienen desde ningún punto de vista, y yo verdaderamente lo creo, y lo vamos a ver en las movilizaciones del orgullo LGBTIQA+. Nuestro movimiento es transversal e interseccional, y sin duda hay una inmensa mayoría de la sociedad que está a favor de los derechos LGBTIQA+.
Movilizaciones estos días importantes. En cuanto a la manifestación del sábado, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la hoja de ruta? Bueno, tenemos una manifestación este sábado en Tenerife que, bueno, desde hace muchos años no se hacía en Santa Cruz la manifestación porque los colectivos LGBTIQ+ habían decidido, y creo que era pues, una decisión también coherente, descentralizar el orgullo, ¿no? Y lo llevaron pues al Puerto de la Cruz en el año 2022, a La Laguna en el año 2023 o en el año 2024 nada menos que al Médano. ¿Quién nos iba a decir que luego gobernaría en Granadilla de Abona Vox, fruto del Pacto de la Vergüenza, donde Coalición Canaria, sin lugar a dudas, en ese municipio ha traicionado a las personas LGBTIQ+, a las personas migrantes y a las mujeres? Este año hemos decidido no perder tampoco, pues digamos, el centro de la capital de la isla de Tenerife, y vamos a hacer, creo que, el recorrido más largo de la historia de las manifestaciones, y pasaremos haciendo un recorrido de memoria, primero arrancando en la mítica y tradicional Plaza Weyler, donde tantas movilizaciones han salido, pero pasaremos por dos espacios clave que me gustaría recalcar. El primero es el Parque García Sanabria, porque allí en 1978 se produjo la primera manifestación del orgullo LGBTIQ+, en un contexto nada fácil. Por más que fuera el año de la El año de la Constitución, sí, ¿no? el año de la Constitución. Ojalá la aprobación de la Constitución hubiera cambiado verdaderamente las vidas de las personas LGBTIQ+. Seguía en vigor la ley de peligrosidad y rehabilitación social, seguían siendo perseguidas a todos los efectos las personas trans que pues, ejercían el trabajo sexual en Santa Cruz, en el Puente Serrador o en el propio Parque García Sanabria, con todo lo que ello implica. Queremos hacer un ejercicio de memoria, incluso también de, bueno, pues de reconciliación del colectivo, porque en aquella manifestación las personas LGBTIQ+ fueron por un lado, el colectivo LGBT fue por un lado y las personas trans fueron por el otro en aquella manifestación, mientras que hoy estamos más unidas que nunca en una lucha común. Y luego pasaremos por el monumento al dictador Francisco Franco, que además está en el foco de la polémica política en los últimos tiempos, porque nosotras, el lema de este año es frente al fascismo que resurge, orgullo que resiste, y queremos ponernos frente a ese monumento que implica todo lo que implica respecto a nuestros derechos, para recordar que ese momento de la historia está ahí y que se puede volver. De hecho, hay algunos nostálgicos y nostálgicas que quieren volver a ese momento, pero frente a eso, nosotras, nosotros y nosotres resistimos. Al final, lo cierto es que es un movimiento de resistencia, así se ha ido fortaleciendo también a lo largo de los años, y evidentemente ha habido avances, pero también es verdad que en los últimos tiempos se han producido quizás esos síntomas que son advertencias, que son peligros, el aumento en esto de, por ejemplo, viendo el documento del informe anual que hacía la Federación Estatal LGTBIQ+, la verdad es que planteaba una cuestión que a mí me preocupa, o que parece preocupante, ¿no? Y es que 1 de cada 4 personas del colectivo ha sufrido algún tipo de agresión, y hablaba de que se han duplicado incluso esas agresiones y esos delitos de odio, esas situaciones de odio en el último año. ¿Esto cómo se afronta, Sergio? Bueno, yo creo que hay un elemento clave en los últimos tiempos, y es un cambio significativo respecto a otros momentos, ¿no? Incluso en los rankings internacionales de derechos LGBTIQ+, en ocasiones España ha ido retrocediendo. Dentro de ese ranking fue pionero en muchos aspectos, pero también ha sido lamentablemente un ejemplo de lo que no se debe hacer, por ejemplo, durante el marco de la aprobación de la ley trans y LGTBI, la ley 4/2023, en relación con los derechos y el cuestionamiento de los derechos en un debate público que además era también transversal, ya no solo por parte de la derecha y esos que vociferaban contra los derechos de las personas trans, o de la extrema derecha, de la que no se espera absolutamente nada, sino también dentro del seno de la propia izquierda. Y esto genera también un clima de tensión social que, con discursos de odio, pues, ¿qué te voy a decir? Escuchar a Paula Jover, la diputada del Grupo Parlamentario Vox en el Parlamento de Canarias, decir que las mujeres trans son hombres que quieren beneficiarse de las leyes trans para pervertirlas y para tantas otras cuestiones lamentables, en el seno del Parlamento que aprobó en 2021 por unanimidad la ley trans e intersex, es un asunto que tiene reflejo en la sociedad. Los discursos de odio son el caldo de cultivo de los delitos de odio que estamos viendo. Y esto no es solo una cuestión
política, es una cuestión estudiada por criminólogos y criminólogas que han puesto sobre la mesa el asunto de cómo hay un efecto directo, un trasvase de esos discursos de odio a lo que se vive después en la sociedad. En Diversas, en el año 2024, se atendió a más de un centenar de personas LGBTIQA+ por delitos de odio o incidentes LGBTIQA-fóbicos. Canarias es la tercera comunidad autónoma con más llamadas al 028, el teléfono de emergencia para personas LGBTIQA+. Esto debe generar como mínimo una importante alarma social y poner pie en pared. No solo las personas LGBTIQA+ que resistimos con nuestra propia existencia, sino muy especialmente quienes no son del colectivo y que también deben ser parte de esas movilizaciones sociales por un movimiento transversal por los derechos, porque hay que frenar esos delitos de odio y esos incidentes LGBTIQA-fóbicos con más educación, con más acción social y sobre todo enfrentándonos a los discursos de odio con argumentos reforzados. ¿Falta valentía en las administraciones públicas, que sí, que es verdad que se han dado pasos importantes, incluso a nivel legislativo, como comentabas, a la hora de rechazar este tipo de mensajes de odio? Falta que esto sea una prioridad en la acción política. En los últimos tiempos hemos vivido evidentemente un retroceso político evidente en relación con los derechos LGBTIQA+ en Canarias. Fíjate, con un asunto tan simple, es simbólico quizás, pero que antes hubiera una consejería que tuviera dentro de la nomenclatura de la consejería la diversidad y que de repente esa diversidad se diluyera dentro de una consejería de bienestar social, igualdad, juventud, infancia y familia, lo que no se nombra no existe. Para nosotras es sintomático ese tipo de detalles, ¿no? Es sintomático cuando de repente eso tiene un efecto directo en la falta de priorización de las políticas LGBTIQA+. Vamos casi por la mitad del mandato de la legislatura del Gobierno de Canarias y aún no se ha actualizado el protocolo de acompañamiento a personas trans en el ámbito educativo que exige la ley Canaria Trans e Intersex, ni el protocolo de atención sanitaria, ni tampoco el procedimiento sancionador. No se ha creado un distintivo empresarial para empresas que destaquen por abordar las políticas de igualdad y diversidad. Vamos, hay una parte de la ley que no se está aplicando, entiendo. La inmensa mayoría de la ley, en tanto que no se ha desarrollado, y es que la ley, cuando se aprueba en el Parlamento de Canarias y se publica en el Boletín Oficial de Canarias, pues sí, efectivamente se tiene que aplicar, pero también se tiene que desarrollar, pues está quedando en un cajón desastre y debo decir que hay una obligación por parte del Gobierno de Canarias para desarrollarlo. Cuando vemos, por ejemplo, que se borra la tercera casilla del género no binario de un plumazo, fruto de una sanción de la Agencia Española de Protección de Datos, por ejemplo, y no saben muy bien cómo se ha producido y tienen que salir a desmentir las noticias o cuestiones relacionadas, falta una línea de trabajo clara en lo que tiene que ver con las políticas de diversidad LGBTIQA+, y es que las políticas de diversidad no pueden ser lo último de un listado de acciones dentro de un gobierno, deben ser acciones transversales, interseccionales y que lleguen a todos los puntos, no solo para enfrentarse a los discursos de odio o a los incidentes LGBTI-fóbicos, sino para que esto sea algo que forme parte del pilar transversal de la acción del gobierno, que salga un presidente del Gobierno de Canarias pues, a abordar este tipo de cuestiones, que haya prioridad política en el asunto, y por ahora, desde luego, en esta legislatura no lo estamos viendo. Lo cierto es que ese fue un hito histórico importante, la aprobación de esa ley en 2021 en Canarias por unanimidad del Parlamento Autonómico, incluido el voto del Partido Popular. Claro, Vox no tenía representación en aquella legislatura en el Parlamento de Canarias. Allá donde gobierna Vox, sin embargo, sí que hemos visto cómo se han producido reformas de otra serie de leyes trans a nivel autonómico. ¿Se nota donde Vox gobierna o tiene influencia política en esos retrocesos? Bueno, no hay más que ver la Comunidad Valenciana. Hace apenas unas semanas, precisamente, la Comunidad Valenciana ha modificado por la puerta de atrás su ley de identidad de género, que era pionera del año 2017, y lo ha hecho porque el Partido Popular es rehén de la ultraderecha, porque el Partido Popular necesitaba el apoyo de Vox para aprobar los presupuestos y en este sentido tuvieron que modificar esa norma para, digamos, establecer matices o medias verdades respecto a la autodeterminación del género como el foco de las polémicas de esta norma. Claro que se nota que la ultraderecha, que los gobiernos dependan, o las mayorías
dependan de la ultraderecha, y por eso los colectivos hemos sido tan tajantes en lo que tiene que ver con que en un gobierno en Arona o en Granadilla de Abona gobierne la ultraderecha, porque bueno, se podrá decir no llevan políticas ideológicas, como si la cultura no fuese una cuestión ideológica, o bueno, las políticas de diversidad se siguen haciendo. En Arona, una semana del orgullo LGBTIQA+, mientras que salen los concejales de Vox a decir que si ellos tienen mayoría absoluta jamás se dará un euro a los chiringuitos que representan los colectivos. Es que no se puede estar reivindicando a la vez el orgullo y pactando con la otra mano con la ultraderecha. Y esto es especialmente preocupante pensando en el año 2027. Quién sabe si antes, en el ámbito del gobierno de España. Ya el Partido Popular se ha comprometido que una de las primeras medidas es derogar la ley trans y LGTBI que ha llevado tanto él como el partido como Vox en este caso al Tribunal Constitucional. Por tanto, cuando vamos a las urnas, por supuesto que nuestros derechos corren un serio peligro de desaparecer. Y aunque hoy el Partido Popular y Coalición Canaria mantengan unas ciertas políticas LGBTIQA+, quién sabe si en 2027 la llave, en lugar de tenerla Casimiro Curbelo y la agrupación socialista Gomera o la agrupación Herreña Independiente, la tiene Vox, y en este caso pues tienen que pactar con Paula Jover las medidas en relación con las personas trans, con lo cual el escenario es verdaderamente peligroso. La posición de Vox es clara. La del Partido Popular, sin embargo, a veces sorprende. Sorprende quizás porque, por ejemplo, en Canarias Sí. apoyó, aunque se barajó la posible abstención del Partido Popular, finalmente el grupo parlamentario decidió apoyar la ley con respecto a lo que ocurre en otras comunidades. ¿Cómo se interpreta esa posición del Partido Popular? Bueno, yo tengo que ser claro. Cuando el Partido Popular valoró apoyar la ley trans e intersex, la noticia fue muy bien recibida por parte de los colectivos. Yo creo que fue un ejercicio de responsabilidad histórica en aquel discurso que dio Luz Reverón en el Parlamento de Canarias en el Pleno, y que hay personas del Partido Popular, y este es verdaderamente el logro tajante de los colectivos LGBTIQA+, y es que nuestros derechos son transversales y han llegado también incluso a las organizaciones políticas consideradas de derechas o conservadoras. No obstante, yo siempre pongo los dos elementos como sobre la mesa, ¿no? Y es que hay que escuchar también el discurso de Luz Reverón en la comisión en la que se tramitaba esta proposición de ley y donde se reprodujeron algunos de los argumentos más terribles de un autoproclamado feminismo trans excluyente y también de la ultraderecha. Yo verdaderamente creo que en Canarias tenemos, y de hecho se ha visto recientemente con la PNL que presentó Vox respecto a la derogación de la ley trans e intersex, sigue habiendo una mayoría política y social en Canarias que defiende los derechos de las personas trans e intersex. La pregunta es, ¿esa mayoría se mantendría en caso de que una fuerza política de ultraderecha fuera imprescindible para la formación de un gobierno? Yo, desde luego, ahora que se lleva mucho esto, no pondría la mano en el fuego. Y hablando de posiciones contrarias, no solo las políticas, también algunas sociales que pueden llegar a generar, bueno, pues un debate interesante, pero quizás, insisto, también sorprendente en algunos casos. Ese movimiento también, ese feminismo trans excluyente, como nombrabas ahora, lógicamente también se deja ver, también mantiene una posición contraria a esa autodeterminación, sobre todo de las personas trans, y lo hemos visto incluso recientemente con manifestaciones en muchos puntos también. En Canarias, ¿esto cómo se interpreta? Bueno, se interpreta que son un movimiento hiperminoritario que en ningún caso se corresponde con el movimiento feminista tinerfeño que representan las compañeras de la plataforma 8M de Tenerife, y que son un movimiento trans inclusivo donde las realidades interseccionales de todas las mujeres son el centro de sus reivindicaciones, y que aunque haya un colectivo que se autodenomine Feministas Canarias, de feministas tienen pues lo que no defienden, y es que no defienden que existan las personas trans. Están en tesis que nos llevan a antes del año 1987, cuando el Tribunal Supremo consideró que las personas trans por primera vez podían cambiar el dato registral del sexo como una ficción, sin que fueran mujeres trans del todo. Eran mujeres porque podían cambiar el nombre, pero no eran del todo mujeres porque no podían acceder, por ejemplo, al matrimonio en condiciones de igualdad, o porque no podían acceder a una serie de derechos a los que sí accedían las mujeres. Esto, que es 1987, España ha llegado al Reino Unido
Corte Suprema del Reino Unido en el año 2025. Y en estas tesis hay muchas personas, algunas de reconocido prestigio y tradicionalmente consideradas dentro de sectores progresistas, y es un asunto pues sumamente preocupante, aunque, insisto, la mayoría social está a favor de los derechos de las personas trans y no debe verse confundida por algunos de los argumentos cargados de mitos y desinformaciones respecto a la autodeterminación del género. Un asunto que me gustaría abordar también porque al final conoces bien, lógicamente, tanto la ley trans canaria como algunas leyes trans también o de diversidad autonómica, así como la ley nacional, polémica también aprobada, como digo, hace algo más de 2 años. Sergio, estás haciendo tu tesis precisamente sobre eso. ¿De qué va la tesis? Bueno, la tesis aborda los fundamentos constitucionales de la autodeterminación del género de las personas trans y será defendida felizmente mañana viernes en la Universidad de La Laguna. Suerte, Sergio, muchas gracias. Bueno, la tesis fundamentalmente parte de un estudio de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de cómo se ha protegido la autodeterminación por parte de los organismos de derechos humanos. Hace una taxonomía de derecho comparado por 56 países del mundo que han abordado de diferentes formas, con 5 modelos distintos, el reconocimiento legal de la identidad de género en función de diversos requisitos, la evolución de la normativa española, que por cierto ha pasado por 4 de esos 5 modelos existentes en el mundo, para luego abordar la ley 4/2023 y centrarse en los aspectos que se han recurrido de esta norma y que son objeto en la actualidad de deliberación por parte del Tribunal Constitucional. Por un lado, la vulneración de los derechos de las mujeres, eventual vulneración de derechos de las mujeres por establecer la autodeterminación, el principio de seguridad jurídica y el hecho de que pueda existir fraude de ley o abuso de derecho fruto de la norma, la legitimación de las personas menores para acceder a la rectificación registral, y luego un último capítulo centrado en todo el marco jurídico autonómico, que por cierto se ha adelantado al Estado en la protección de los derechos LGBTIQ+, y concretamente los derechos de las personas trans, para abordar si tiene cabida, que es lo que ha sido recurrido por parte de Vox contra la ley canaria 2/2021, la única que ha sido recurrida de este grupo de leyes autonómicas, si tiene cabida en el marco constitucional del reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, que haya territorios que hayan garantizado la autodeterminación del género independientemente del dato registral, de tal manera que pueda haber una discordancia entre el dato autonómico y el que existe en el registro. En ese sentido se aborda también los matices que se han establecido en la autodeterminación, por ejemplo, en la modificación de la ley madrileña, que también ha sido recurrida pues, tanto por el Defensor del Pueblo como por el presidente del Gobierno ante el Tribunal Constitucional. Va a abordar, digamos, y además espero publicarla pues muy pronto en una editorial jurídica, el planteamiento de lo que se está estudiando en el Tribunal Constitucional con al menos 4 recursos, y que yo creo que, sin perjuicio de que evidentemente hay un riesgo de que se pudieran perder algunos de los derechos legalmente conquistados porque el Supremo Intérprete de la Constitución considerara que no es acorde a nuestro marco constitucional, creo que es una oportunidad histórica para que el Tribunal Constitucional vuelva a poner sobre la mesa lo que ya ha dicho en 2008, en 2022 y en 2019, y es que la identidad de género es una causa de discriminación prohibida, que incluye el artículo 14 de la Constitución, que las personas trans son un colectivo sometido a una notoria posición de desventaja y marginación social, y que la cuestión de la identidad de género es algo que conecta con el libre desarrollo de la personalidad y que no es una decisión cualquiera, sino que es una decisión fundamental para desenvolver la propia personalidad. Y sobre todo eso es la clave un poco, plantear que la autodeterminación cabe en nuestro marco constitucional y que el sexo y el género, el sexo y la identidad de género, no son categorías legales en disputa, que son categorías compatibles, plenamente compatibles, y que se puede proteger los derechos de las mujeres, entendiendo también que las mujeres trans son mujeres, protegiendo y dando relevancia a la identidad de género como una causa clave que puede hacer que las personas sean acreedoras de una posición de discriminación contraria a nuestro marco constitucional. Al final de todas esas cuestiones que están en debate, ¿no? Y que van a ser debatidas, lógicamente, por el Tribunal Constitucional, quizás el elemento del posible uso fraudulento de la ley es una cuestión que genera mucho debate por esa picaresca también
que se ha visto en algunos casos y que provoca esas dudas razonables, por supuesto a nivel jurídico, pero también a nivel social. Sobre ese aspecto, ¿qué conclusiones nos puedes comentar? Bueno, el fraude existe. Esto no creo que sea una sorpresa para nadie. Yo no voy a negar la existencia de fraude. Existe el fraude de ley en el ámbito de la ley trans, existe el abuso de derecho, al igual que existe el fraude fiscal, las mentiras y la falsedad documental en el ámbito de las becas, las denuncias falsas de violencia de género y tantas otras cuestiones relativas al cumplimiento de la ley. Siempre hay alguien que va a intentar eludir la aplicación de una ley para pues, tratar de paliar sus efectos o conseguir otros que son más beneficiosos, ¿no? El hecho de que se haya establecido la autodeterminación, fíjate que no es que haya personas que puedan acceder al registro, como se ha dicho en algunos medios de comunicación, que un día se levanta por la mañana y dice soy mujer y puede ir al registro y decir que es mujer. Ojo, se establece un procedimiento administrativo ante una autoridad encargada del registro civil que requiere de una solicitud por escrito, de una primera comparecencia presencial, con una serie de preguntas específicas donde se debe detectar la existencia de fraude, de un periodo de 3 meses, para una vez te dan la información para volver al registro y ratificar la solicitud, que además puede ser denegada. Hay un centenar de autos denegatorios de la rectificación registral porque se ha detectado fraude de ley o abuso de derecho. Ante todas estas circunstancias, ¿puede ser que se haya escapado algún caso de fraude de ley o abuso de derecho? Sí, no solo es así, sino que además los colectivos y diversas, que lo decías antes, pertenezco a ese colectivo y hay ahí una fusión entre lo académico y lo activista, diversas ha puesto en conocimiento del Ministerio Fiscal, de la sección civil, casos de fraude de ley para solicitar su anulación, la anulación de la rectificación registral. El fraude, sin duda, existe. Hay mecanismos, a nuestro juicio, para detectarlo, prevenirlo y evitarlo. Y también, debo decir, una de las conclusiones de la tesis es que también es necesario. No se puede decir que una ley es perfecta, porque no lo es. No es una ley perfecta. Es posible, entrar en el foco de la norma para mejorarla en algunos aspectos. Por ejemplo, como se ha hecho en Bélgica, introduciendo el Ministerio Fiscal y un informe preceptivo dentro del procedimiento y sin reducir la autodeterminación, facilitando la intercomunicación entre las oficinas del registro civil, generando una instrucción como la que en su momento se hizo con los matrimonios de complacencia, pero respecto a la rectificación registral. Lo que quiero decir es, el hecho de que exista fraude, por ejemplo, matrimonios de complacencia, y que haya personas que simulen un matrimonio para obtener, por ejemplo, la nacionalidad, no puede hacer que borremos de un plumazo el matrimonio como institución, porque las personas querrán seguir casándose y ejercitar el derecho que establece el artículo 32 de la Constitución. O sea, la solución es mejorar los mecanismos que ya de por sí tiene la propia ley para evitar el fraude. Correcto, David. Con esto es exactamente lo mismo. No se puede paliar el fraude y evitar las actuaciones que estaremos de acuerdo son contrarias al ordenamiento jurídico, que son una burla, como dicen algunos de estos autos denegatorios, algunos firmados, por cierto, por la actual presidenta de la Audiencia Provincial, Mónica García de Izaguirre, que dice que es una evidente burla a los derechos de las personas trans, sino perseguir a quienes cometen ese fraude. Que, por cierto, resulta ciertamente vergonzoso que algunos medios de comunicación se dediquen, fíjense, con cualquier otro ámbito, cómo podría ser de absurdo, que se dediquen a dar a conocer a bombo y platillo que hay, pues, cabos, militares, personas, bomberos, se ha llegado a ver incluso, que intentan burlar esta norma y dar a conocer, casi como diciendo, la ley está mal, miren qué mal está, voy a difundir a quien está haciendo un mal uso de la ley, mientras que hay personas, 10.000 personas, que han podido acceder por fin a una rectificación registral cuando antes se exigía un diagnóstico de disforia de género psiquiátrico, 2 años de hormonación obligatoria, que hay personas que no quieren pasar por esos tratamientos hormonales. Ahora se llega a criticar incluso que esto es una máquina expendedora de hormonas. No, esta ley no puede ser una máquina expendedora de hormonas cuando elimina el requisito de hormonarse para acceder al cambio registral. La ley anterior sí era una máquina expendedora de hormonas. Y el régimen anterior del 87, una máquina expendedora de cirugías de reasignación genital. Con lo cual, este es un asunto que requiere rascar un poco más y que requiere también
pues desde luego, mejoras por parte de la legislación y el Gobierno de España en este caso. Tú que has estudiado muy bien esa estructura constitucional que tiene la ley, lo cierto es que la ley también se aprobó envuelta en polémica. Era evidente que iba a haber diversos partidos políticos que la iban a recurrir, diversos sectores que la iban a criticar, pero también algunos estamentos importantes, como el Consejo de Estado, en su momento elevaron algunas críticas que no fueron escuchadas. ¿Crees que se podía haber armado mejor esa armadura de protección de esta ley? No creo que desde un punto de vista constitucional, los argumentos esgrimidos en los dictámenes preceptivos del Consejo de Estado o del Consejo General del Poder Judicial o del Consejo Fiscal fuesen elementos clave para armarla mejor desde un punto de vista constitucional. Creo que hay cuestiones de técnica legislativa que son mejorables y que la experiencia también y la aplicación práctica de una ley te permite encontrar determinados aspectos que son mejorables de una norma. Pero lo que proponía el Consejo de Estado era una cuestión que, bueno, es el supremo órgano consultivo del gobierno en lo que tiene que ver con la política legislativa, pero en este caso no cabe duda de que son las Cortes Generales las que, como representantes populares, digamos, de la ciudadanía que ostenta el poder en nuestro marco constitucional, decidir qué marco jurídico es más óptimo. Digo, es una opción legislativa. ¿Caben otras? Muy probablemente. Cabe, por ejemplo, establecer el régimen jurídico francés, que obliga, por ejemplo, a acreditar con otros medios probatorios distintos de los médicos o quirúrgicos que la persona es trans, que se presenta públicamente como una persona trans, que se le reconoce familiarmente como tal, o, por ejemplo, en Chile con 2 testigos en ese proceso. Por ahí iban algunos de los planteamientos de los órganos de relevancia constitucional. Pero yo entiendo que eso es una cuestión de opción legislativa y que las Cortes Generales entendieron que, por cierto, nada menos que 16 países, desde Argentina, Alemania, pasando por Suecia, Finlandia, Portugal, Bélgica, Irlanda, Malta, Noruega, Dinamarca, que han establecido la autodeterminación del género de esta forma, por cierto, sin ninguna regresión a lo largo del tiempo en el que haya habido un arrepentimiento respecto a esa normativa, pues el Poder Legislativo español ha considerado que esta es una opción legislativa que ahí está y ha desoído algunos aspectos porque puede desoírlos, porque son dictámenes preceptivos, pero en ningún caso vinculantes. Al final, esos fundamentos constitucionales es en los que se tiene que basar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional ante esos recursos presentados por Vox y, sobre todo, por el Partido Popular. De momento, ha habido discrepancia interna que se ha expuesto, lógicamente, al exterior. ¿Confías en que esa resolución final esté carente de elementos ideológicos, algo que a veces nos cuesta confiar en nuestros magistrados del Tribunal Constitucional? Carente de elementos ideológicos es imposible, porque nuestros magistrados y nuestras magistradas del Tribunal Constitucional, todos, desde el primero hasta el último, desde el 1 hasta el número 12, tienen su propia ideología y es un órgano político, porque política es también su designación. Es un órgano particular, el Tribunal Constitucional, que tiene además una designación por tercios, cada tres años se renueva el órgano y al final son elegidos por el Congreso de los Diputados, por el Senado, por el Gobierno y por el Consejo General del Poder Judicial. Yo no puedo decir que confío o que desconfíe. Quiero leer atentamente la sentencia sobre un aspecto que he podido estudiar durante 4 años y que, en fin, creo que es una oportunidad porque por primera vez el Tribunal Constitucional se va a pronunciar sobre el procedimiento relativo a la rectificación registral de la mención relativa al sexo. Lo había hecho en el ámbito de las personas menores y la legitimación, pero nunca sobre el procedimiento objetivo. Esto antes de España pues lo había estudiado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en multitud de sentencias, lo habían estudiado las Cortes Constitucionales de Italia, de Colombia, de Brasil, tantos otros, y es una cuestión que desde un punto de vista jurídico, pues desde luego causa interés saber cuál va a ser el pronunciamiento. Se han filtrado posiciones de parte y parte. Yo creo también, si me lo permites, David, sí, claro, que es
verdaderamente curioso que en el marco de un órgano cuyas actuaciones son evidentemente reservadas y cuyas deliberaciones no deberían filtrarse a los medios de comunicación, estemos conociendo pues, el contenido de las ponencias que se presentan a deliberación, que estemos conociendo al detalle y palabra por palabra las declaraciones de magistrados y magistradas en esa deliberación. Y yo personalmente, claro que sí, confío en la capacidad jurídica de las personas que ahí están para dictar las sentencias que corresponden y que desde luego son un ejercicio también de aprendizaje para el legislador, para poder acometer los cambios que procedan en esa legislación. Pero también digo que si acudimos a la previsibilidad del fallo, si hacemos un análisis sobre cuál es la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuáles son las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos o del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y cuál ha sido a lo largo del tiempo la línea de pronunciamientos del Tribunal Constitucional Español, todo hace entrever que el posicionamiento no puede ser dar un giro de 180 grados en la protección y el reconocimiento de las personas trans y que todo puede apuntar a un pronunciamiento en ese sentido. En todo caso, estaremos expectantes y las leeremos con mucho gusto, aunque eso sí, no puede suponer, disculpa, no puede suponer en ningún caso esto una situación donde las personas trans, y esto puede pasar a veces, podemos entusiasmarnos hablando de derecho y puedo decirlo yo como una persona así, privilegiada, cuyos derechos no están en juego, pero creo que hay que lanzar un mensaje también de máxima tranquilidad a las personas trans respecto a los derechos conquistados y a la necesidad de que, en fin, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional no va a cargarse o a anular, a derogar toda la ley trans, entre otras cosas porque no ha sido toda recurrida, sino solo algunos aspectos puntuales y que pueda ser planteamientos parciales, trasladándose mensaje de tranquilidad en el sentido de que sus derechos no van a desaparecer en ningún caso por completo y que habrá que estar a lo que ello exponga y en todo caso siempre caben otras opciones legislativas o incluso, quién sabe, quizás soy demasiado optimista al respecto, pero modificar la Constitución, como ha hecho Francia, por ejemplo, con el aborto y la interrupción voluntaria del embarazo, que es complejo, pero que, bueno, pues quién sabe en el futuro, ¿no? En cualquier caso, ahí van a seguir los colectivos sociales peleando, lógicamente, desde lo social, desde lo jurídico, por mantener esos derechos. Sergio, ha sido un placer, sobre todo, poder afrontar esta realidad en un momento en el que es necesario, sobre todo que haya información, que haya análisis, que haya reflexión frente a esos discursos de odio. Para nosotros ha sido un placer. Mucha suerte en la defensa de esa tesis. Muchas gracias, David. El placer ha sido mío y nada, invitar de nuevo a la ciudadanía a sumarse a las movilizaciones porque los derechos de los que hemos hablado se han conquistado fruto del trabajo de los colectivos LGBTIQA+ y de las personas más vulnerables. Así que pues en todas las ciudades donde se van a producir manifestaciones, ahí nos veremos y en el caso de Tenerife nos vemos en la Plaza Weyler a las 6 de la tarde el sábado 28 de junio reivindicando el orgullo LGBTIQA+ frente al fascismo que resurge, orgullo que resiste. Y feliz orgullo, David. Pues bueno, con ese lema nos vamos. Feliz orgullo, Sergio. La verdad es que ha sido un placer. Bueno, como saben, Mírame Televisión es una televisión diversa. Este sábado es un buen día también para demostrar que somos una sociedad diversa. Es fundamental no solo para aquellas personas que son miembros de este colectivo, sino también para los que desde fuera juegan un papel fundamental para la defensa de esos derechos. Son derechos que al final son derechos de toda la sociedad, son derechos que nos hacen más felices y sobre todo una sociedad más justa. Con eso nos despedimos, que tengan también un feliz orgullo.